Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Señores, los temas de corrupción siguen ahí sobre la mesa aquí en el país. Ya conocemos del caso primero Pulpo, después Caracol, después Coral, todo con su secuela de personas apresadas, otros en investigación y hay otros que están en la gatera para ser investigados. Pero hay uno que parece que en estos días va a tomar principalía y es el caso del asesinato de Junior Ramírez. Y lo decimos porque precisamente hoy aparece una información en el periódico Listín Diario, donde da cuenta de que se ha fijado para el día 29 de junio el juicio por el asesinato de Junior Ramírez y por el caso, señores, de corrupción de la ONSA. Yo creo que a manera de poner en contexto y de recordarle a la gente que parece que en el tiempo se le ha olvidado este caso. Bueno, ¿quién era Junior Ramírez? Junior Ramírez era un abogado, era profesor universitario. Recuerdan ustedes que en 2017, en agosto de 2017, su cadáver apareció con una cadena gruesa alrededor de su cuello, atada a su vez con un bloque ahí en un lugar que se llama Arroyo Barina, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte entre Mano Guayabo y la comunidad de Caballona, en el municipio Santo Domingo Este. Santo Domingo Oeste. De ese caso se acusó como autor material a Argenis Contreras, que por cierto ya está en República Dominicana y que durante 3 años se largó para Estados Unidos y no hubo forma de que las autoridades movieran un solo dedo para que Argenis viniera aquí al país como principal acusado del caso de la muerte de Junior Ramírez. Este hombre que se había definido, el caso de Junior como una persona intachable, que tenía al momento de su muerte 45 años de edad y que había nacido en San Juan de la Maguana. Desde joven partió en su juventud a Santo Domingo y ahí estudió Derecho entonces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde era docente y de precisamente una aula desde donde fue secuestrado, se dice, dentro de todo el entramado, que fue asesinado en el mismo campus de la universidad. Argenis Contreras, que fue el principal acusado, pues está en el país. El informe de la Procuraduría General de la República sobre la muerte de Junior dice que los hallazgos preliminares en las investigaciones indicaban presuntamente que Junior había extorsionado al director de la ONSA, al señor Manuel Antonio Rivas, quien estuvo preso, pero además fue desvinculado del caso del asesinato, más no así del caso de corrupción que venía denunciando permanentemente Junior Ramírez y que involucra entonces a su director Manuel Rivas. Con esa denuncia, Junior había destapado un extraordinario caso de corrupción que todavía está en un limbo y que parece, ahora vamos a aterrizar, y con el que, señores, sería el cuarto caso grueso de corrupción ahora en el país, con su secuela de presos. Así es que mucha gente están preocupados porque resulta que Ramón Ramírez Ferreras, eso es el apellido, hermano de Junior, ¿verdad?, se ha querellado no solamente en contra de Jan Alain, que era el Procurador General de la República, también por Olga Diná. Sí, recuerdan a Olga Diná y aquella rueda de prensa en la que poco faltó para decir que Junior se había suicidado o que él era responsable, si alguien lo había matado, de que lo mataran. Y por supuesto Rosalba Reyes, que era la fiscal en ese momento. O sea que así están las cosas, y por primera vez que nosotros sepamos, parece que Jan Alain tendrá que ir a beber de su propia medicina a la Procuraduría, por lo menos un cafecito medicado para, no sé, quizás para responder sobre lo que ellos entienden que es negligencia respecto a este caso de Junior Ramírez, o el procedimiento no fue el correcto, en fin, que por ahí está la cosa y nos frotamos las manos porque siguen los casos de corrupción. Y eso es muy alentador para una sociedad que necesita, señores, que esta gente que se incorporan al poder y que después entonces es insaciable la captación de recursos del Estado, de recursos que no son suyos. Dicho esto, pasamos a otro tema que tenemos pendiente también nosotros en el país y que tiene que ver con la crisis económica, con las posibles soluciones. Ya nos hemos referido muchas veces al tema, con la reforma fiscal, con el pacto
que está pendiente y del que también se ha hablado. Y cuando nos referimos al tema, señores, parece que es necesaria la mirada a lo que ha estado ocurriendo en Colombia con las protestas que han permitido una especie de articulación de sectores urbanos y rurales, porque el asunto se ha ido bastante lejos, lo que es una novedad en las formas de lucha que históricamente ese país ha vivido, en una especie de fragmentación geográfica y social que parece comenzar a borrarse. Pero lo extraordinario de esas luchas en Colombia, que hay que ver necesariamente, y en el espejo en el que tenemos que mirarnos, de los últimos días, señores, al que el país ha asistido con varias jornadas de protesta contra esa propuesta precisamente de reforma fiscal tributaria del gobierno en este caso de Iván Duque, en medio de la peor crisis histórica económica de Colombia. El 28 de abril es la fecha fatal, el 28 de abril es la fecha de referencia donde el gobierno nacional radicó en el Congreso con un polémico proyecto de ley de reforma con el que se buscaba cubrir el déficit fiscal que dejó la pandemia y que ronda, según datos que ellos mismos han publicado, ronda el 8.3%. Pero a pesar de que se había destinado, según ellos, el 4% del Producto Interno Bruto para atender la pandemia y no sé cuántas cosas, parece ser, señores, que la situación en la que se encontraba el país, con unos índices extraordinarios de informalidad laboral y de pobreza, hicieron entonces que las ayudas de los sectores más golpeados, en este caso, resultaran insuficientes. Y no solo hubo una fuerte concentración, en ese caso económica, sino que también hubo un aumento sensible de la pobreza, un aumento de la desocupación laboral, y en ese marco se sumó entonces a la crisis humanitaria por cuenta de conflictos armados que se habían recrudecido tras el incumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno, que trajo a su vez como secuela, señores, el asesinato de más de 700 líderes populares desde que Duque asumió la presidencia. Esos aumentos de los asesinatos de esos líderes sociales masacrados por cuenta de grupos armados, por desplazamientos internos. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Todo eso se sumó con lo que fue la propuesta para la reforma, señores, la reforma fiscal, y ahora en Colombia ha habido un desbordamiento respecto a lo que fue en principio una protesta por la reforma fiscal. Se juntó todas las luchas históricas dormidas y tranquilas, los niveles de pobreza, los niveles de violencia, el paramilitarismo, el tema. Todo se juntó y ya eso se desbordó, y los acontecimientos últimos hablan de cómo las comunidades rurales han ido confluyendo en las grandes ciudades, y no se sabe, señores, en qué va a terminar este tema en Colombia. Dicho esto, yo creo que es importante para que nosotros podamos entender el peligro de las implicaciones que tiene en República Dominicana un tema de reforma fiscal a la usanza de cómo fue hecho en Colombia, que el mayor peso precisamente se le apoyó, se le adjudicó a los sectores más empobrecidos. Entonces, si hay un tema que es político y que es económico, que desata temores, que desata preocupaciones, problemas, ira, señores, como se dice, la verdad es un asunto del pacto fiscal. Y si no, pregúntenle al presidente Luis Abinader, que hubo un intento y fue entonces, recuerdan, en ese momento que tuvo rápidamente que intervenir y que finalmente se sortearon algunas situaciones con el pago por adelantado de los impuestos de los tantos que nos tienen que pagar más rigor. Bueno, porque a nosotros se nos juntaron todas las crisis, no solamente el tema de la pandemia, mismo como ocurrió en Colombia, mismo como ocurre con la mayoría de todos estos países empobrecidos. Entonces, hay una importante diferencia entre lo que significa
pero hay un acuerdo que es unánime en términos del discurso, que yo creo que es donde tiene que hilar fino precisamente las autoridades para ver cómo si es que se aplica, como bien decía mi queridísimo César Pérez en un artículo, si es que se aplica esa reforma, bueno, que esa reforma se haga con la máxima equidad, ¿verdad? Con la máxima equidad para que esto sea lo menos traumático posible. En esas circunstancias y con el contexto del tema de la pandemia que ha trastocado la vida de todo el mundo, no solamente de República Dominicana, y que ha dificultado la materialización de la idea urgencia del gobierno de buscar recursos, de la manera de cómo enfrentar todos estos desafíos en términos económicos, cómo podrían ser sostenibles todas las políticas sociales. Pero el problema además que constituye, señores, sortear con iniciativas que sean innovadoras y que su relacionamiento con los sectores políticos y empresariales, pero además sectores políticos, empresariales y fácticos para tratar de que ese peso, señores, descanse precisamente en la vida de todos los sectores que confluyen en el país. Entonces, un pacto político para esta reforma supone fundamentalmente con las fuerzas más importantes en ese ámbito. En ese caso, yo no sé cómo haría ni de qué manera podría contar el gobierno con fuerzas políticas que, como el PLD, están sumidos en una crisis profunda de credibilidad, producto de lo que ustedes ya saben. Acaban su gestión de gobierno hace apenas unos 8 meses, la cantidad de sometimientos y apresamientos de muchas de sus piezas claves, ¿verdad? Por el tema de la corrupción. Es difícil en este caso suponer que incluso ahí hasta el propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente de la República podría, de momento, pienso yo, darse hasta su crucecito por la Procuraduría y también verse envuelto en situaciones nada agradables en términos judiciales. Entonces, ese acuerdo también que deberá hacerse con el sector empresarial, generalmente que renovando, ¿no? Y que nunca ha estado muy dispuesto a esas colaboraciones con el Estado, que implican también que sus negocios puedan bajar en términos de las ganancias por el asunto del fisco. Además de que en este caso, bueno, estaría la sociedad civil, que tiene que superar también evidentes debilidades organizativas. ¿Qué es lo que le quedaría entonces al gobierno en caso de que decida entonces implementar estas reformas que parece que están pendientes? Bueno, yo no sé cómo podrían ellos hacer para dejar sin efecto las grandes excepciones fiscales, las donaciones millonarias que se hacen de carburantes y que reciben grandes empresas, que son las que les va más bonito en todo esto, y por supuesto cómo ellos pueden en este caso contemplar nuevas potestades en materia impositiva a los gobiernos locales para definitivamente poder un poco ver cómo esto puede sortearse. Y hago referencia a lo que decía César respecto a algunas comunidades que, como Jaina, por ejemplo, ciertamente es una sociedad, es una comunidad industrial que produce y genera muchas riquezas, sin embargo es donde hay una concentración enorme de pobreza. Lo propio también que algunos sectores turísticos que la verdad generan extraordinarias ganancias para los dueños de sus negocios, en tanto las comunidades se mantienen con unos niveles de pobreza que espanta. O sea que no pueden poner impuestos a nosotros por cuestiones constitucionales y hasta de sentido común, y plantear, eso sí, su derecho a gravar actividades que impactan en todo el país, como es el caso de algunas transnacionales y dentro de las que podemos citar el caso de la Barrigol. A esas empresas les va muy bonito. Entonces, si se tiene que irremediablemente hacer las reformas fiscales, si se tiene que hablar irremediablemente de pacto fiscal, ¿verdad? Si es un dilema, ciertamente, a hacer un tratamiento del tema, porque en medio de la crisis solamente tenemos 2 salidas y 2 posibilidades de resolverlo, o deuda o impuestos. Señores, yo creo que el gobierno, como bien explica César, tiene que apoyarse entonces en ese sector social. Tiene que hacerlo irremediablemente de manera que en esa plataforma o en ese sector de los ciudadanos no sea
sobre los que recaiga el mayor peso de todas esas reformas, además, porque ya tenemos el precedente, señores, de lo que fue la reforma, el pacto eléctrico. No se puede repetir de ninguna manera lo que ocurrió con la cuestión del pacto eléctrico para la reforma fiscal, porque, señores, la verdad es que esta debe ir en el mismo centro del tema de la cultura política de este país y determinar esa propensión a considerar como un botín y cómo repartir luego de los procesos electorales. O sea que la verdad es que yo creo que por ahí es donde tendría que ir la cosa. Utilizar, sostenerse para que pudiera ser viable en esa parte que es la más vulnerable, que es la sociedad civil, que son los sectores sociales, esas fuerzas de verdad, donde el gobierno debe apoyarse porque es el sector que más lo necesita. Y ese sector social simplemente es el pueblo llano. Entonces no hay forma. Sí, irremediablemente la solución tiene que ser fundamentada sobre una reforma fiscal. Ustedes vamos a darle like, si les gustó esta transmisión vamos a compartirla, vamos a opinar, suscríbanse si no lo han hecho, también suscríbanse a patreon.com, soy Ivonne Ferreras.